Dios le bendiga, hermanos. Vamos a estar reflexionando en esta mañana sobre Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 5, que dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Primero que todo, veamos que Listra era un lugar pagano, donde, si recordamos el primer viaje, Pablo y Bernabé fueron confundidos con dioses paganos. No escucharon el evangelio, sino que vieron el milagro como un milagro de un dios pagano y quisieron ofrecerle sacrificio. Entonces vemos a Pablo regresando a Listra, ya no con Bernabé, sino ahora con Silas, y encuentran en este lugar a un joven llamado Timoteo. Veamos en 1 Timoteo 3:7, que dice así: también es necesario que tengan buen testimonio de lo afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Y en el versículo 1 dice que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto era que estaba fuera del grupo o del pueblo de Dios. Entonces, este padre griego quiere decir que él era un hombre pagano, que él era un hombre que no era judío, que no sabía o no conocía bien las raíces judías. Entonces, Timoteo, a pesar del lugar donde vivía, que era un lugar pagano, un lugar que no había sinagoga, él había escuchado el evangelio. Él había escuchado de Pablo y de Bernabé el evangelio de que Jesucristo había venido a salvarlo, que ya no era necesario cumplir con todas las cosas, con todos los requerimientos que tenían los judíos por la ley, sino que ahora era necesario que se arrepintieran de sus pecados y que reconocieran a Jesucristo como Señor y Salvador. Y vemos a este Timoteo que el entorno no lo definió, no definió su forma de ser, ni cómo se comportaría gracias a las enseñanzas de su abuela y de su madre. Ellas escucharon el evangelio y ellas enseñaron a Timoteo en estas enseñanzas, en este camino de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. De repente no eran muy teólogas, pero lo que sabían, lo que habían comprendido, lo ponían en práctica y lo enseñaron así. En 2 Timoteo 1:5 dice así la palabra del Señor: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y esto seguro que en ti también. Y en el 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, su abuela y su madre no le importaron tampoco las circunstancias. De repente el papá de Timoteo no le permitía hacer muchas cosas. Pero esto no las detuvo, ni a la madre ni a la abuela, al hablar del evangelio, ni a enseñar en las escrituras, ni a enseñar a Timoteo en lo que habían aprendido de Pablo y Bernabé. Y esto era una fe no fingida. No era algo que ellos aparentaban para estar bien al frente de los demás, porque más nadie creía en esto. No había en ese lugar mucha gente que creyera. No había en ese lugar mucha gente, es más, eran perseguidos por eso. Entonces su fe no era fingida. Las personas alrededor hablaban bien. Ellos tenían buen testimonio además de esto.
no simplemente eran personas religiosas, sino que las personas a su alrededor, sus vecinos, sus compañeros, sus familiares, tenían buen testimonio de ellos, hablaban bien de ellos. Esto es muy importante. Y vemos en el versículo 3, que dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Él era conocido por todo el mundo. Y su vida era como un libro abierto. Todo el mundo sabía lo que él era, de dónde venía y qué hacía. Así es la vida de cada uno. Todo el mundo sabe, aunque nosotros no creamos, de dónde somos y qué es lo que hacemos. Y qué es lo que aparentamos muchas veces. Él fue obediente. Pablo lo escogió porque era un discípulo. En el versículo 1 dice, había allí cierto discípulo. Era un discípulo, estaba siendo enseñado en los caminos del Señor, seguía y trataba de cumplir la palabra del Señor en su vida. Entonces, por eso lo escogió, porque era discípulo, porque estaba trabajando, y además él fue obediente. Él se circuncidó por causa de los demás, por causa de los judíos, por causa de lo que iban a pensar las personas, y por no tener estorbo al hablarle a que una persona griega, con padre griego, le fuera a hablar de la palabra del Señor. Entonces vemos en 1 Corintios 7, 19, lo que nos dice la palabra del Señor, que dice así: la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos. Y 1 Corintios 9, 20, me he hecho a los judíos, dijo Pablo, esto lo dice Pablo, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que estén a la ley. Entonces, el objetivo siempre era hablar el evangelio y quitar los estorbos que fueran para ellos, aunque para él no fuera estorbo. Y eso mismo le estaba enseñando a Timoteo. Y Timoteo fue obediente. Timoteo fue muy obediente y siguió todo lo que le decía Pablo y lo instruía. Al ser obediente, también llevaron las ordenanzas de que los apóstoles habían llegado, del acuerdo que los apóstoles habían llegado. ¿Y cuál era este acuerdo? Si vemos en Hechos, capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en Hechos 15, en Hechos 15, versículo 29, dice así la palabra del Señor: no que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, el acuerdo que habían encontrado los apóstoles era que no era necesario la circuncisión, sino que se guardaran de comer, de dar cosas a los ídolos, de ofrecer cosas a los ídolos, y de tocar las cosas y de consumir las cosas que eran ofrecidas a los ídolos. Y también que se guardaran de la fornicación, porque esto es un pecado que va para el cuerpo de cada uno, en contra del cuerpo de cada uno, de su propio cuerpo. Este era el acuerdo, y ellos lo llevaban a cada iglesia donde iban, en este lugar. Hablaban un buen testimonio, llevaron el evangelio a cada iglesia, a cada lugar que visitaban, afirmaban las iglesias, como dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y esto es una señal de que el evangelio que se habla es puro, de que el evangelio, que la palabra del Señor es eficaz.
En primera de Pedro 5:10 dice así la palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Mis hermanos, vamos a padecer persecución, pero esto va a ser por un poco de tiempo. También, no importa el lugar donde hayas crecido, donde hayas nacido, no importa la familia que tengas, no importa los problemas que hayas tenido, los pecados que hayas cometido. El Señor está atento, sabe tu vida. Él quiere perdonarte, Él quiere darte la oportunidad de que seas hecho hijo de Él. No pierdas la oportunidad en hablar el Evangelio también a los que están cerca de ti, porque esto trae con el tiempo su recompensa. Habla del Evangelio a las personas que están cerca. Aprovecha esta oportunidad. Sé obediente a la palabra del Señor. Aprende y habla la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano.